Un saludo muy especial, queridos amigos, y qué bueno volvernos a encontrar en este espacio en el que a la misma vez que hablamos de temas de fe, de espiritualidad, de nuestra religión católica, también vamos compartiendo la vida, discerniendo un poco acerca de nuestra vocación de cristianos y, cómo no, de nuestro deseo de ser auténticos discípulos de Jesús. Y para introducir este espacio, yo quiero contarles así rápidamente una escena muy bonita de la serie de Santa Teresa de Jesús, una serie que se hizo hace ya algunas décadas, y hay una escena que a mí personalmente me parece muy bonita, impactante, porque en medio de una de las fundaciones de Santa Teresa, de los monasterios del Carmelo, Santa Teresa pues tiene que afrontar la inclemencia del tiempo. Hay muchas lluvias y la casa que están construyendo para que sea un convento se inunda. Ellas corren peligro, las monjas que están haciendo la fundación corren peligro, pero Santa Teresa se aferra a custodiar los tesoros que tienen en el convento. No se trata de vajillas de oro o de otras riquezas materiales, sino que los tesoros para Santa Teresa eran las reliquias de nuestros hermanos mayores en la fe, de los santos. Y Santa Teresa le dice a las monjas en esa escena: váyanse ustedes, yo me quedaré aquí con nuestros santos, y se queda cuidando las reliquias. Hoy vamos a hablar en este espacio de reflexión, de encuentro, de alegría en el espíritu, acerca de la importancia de las reliquias, de estos vestigios del cuerpo de los santos, de estos hermanos mayores en la fe, que de alguna manera han sido testimonio de autenticidad del Evangelio, han sido testimonio de radicalidad cristiana y que por lo tanto pues merecen ser también por nosotros imitados. Y para hablar de esto hoy tengo un invitado muy especial y es a San Blas, que está aquí en la mesa con nosotros, y a San Blas lo ha traído Daniel. Daniel Sánchez es uno de los comunicadores pastorales de la Arquidiócesis de Medellín y que acompaña el proceso en la parroquia de San Blas. Pero el invitado pues en realidad es San Blas, que vino desde el cielo a quedarse un ratico con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, padre, cómo estás? Bien, hombre, gracias a mi Dios. Bueno, antes de que hablemos de este tema de las reliquias, yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cómo combinas tu vida cotidiana con el ejercicio de la evangelización? Bueno, mi nombre es Daniel Steven Sánchez Taborda. Fui seminarista en el seminario menor y también un tiempo en el seminario mayor. Allí también tuve una formación pues, cristiana que al día de hoy agradezco mucho. Hoy en día estoy estudiando diseño gráfico, ya estoy pronto a graduarme y de una u otra manera también soy uno de los encargados del grupo de comunicaciones de la parroquia de San Blas. Tuvimos la oportunidad con Daniel ya hace cerca de un año de compartir también el curso de comunicación pastoral que la Arquidiócesis de Medellín organizó, y con todos tus talentos, con todo lo que Daniel ya conoce del diseño gráfico y de pues todas las estrategias e instrumentos para la comunicación, pues también ha alimentado un poco este proceso de la evangelización a través de los medios de comunicación. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito acerca de quién era San Blas. Bueno, San Blas es un obispo no se tiene como tal una fecha de su nacimiento, pero sí se tiene la fecha de su martirio, que es del 316. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Es de Turquía, pues lo que ahora conocemos como Turquía, antes se llamaba Capadocia. Este era un obispo que era médico. Antiguamente los obispos los seleccionaba el pueblo, y él era un médico de profesión y se dedicó a esta labor de ser obispo, ¿cierto? Del sacerdocio. San Blas cuenta la historia de que va a un monte a retirarse porque estaba ocurriendo una persecución que hay en ese momento, y él se va a un lugar, una cueva retirada, donde se dedica a orar y a administrar los sacramentos y, ¿cierto?, a celebrar pues todo para los fieles. Ya después nos cuenta también la historia de que después es encontrado por unos cazadores que van a cazar las bestias y lo toman por prisionero. Luego también podemos ver de que
lo obligan a negar su fe, a renegar contra su fe en determinadas ocasiones, y como él no renegaba sobre su fe, deciden empezar a hacerle algunas torturas. Una de esas fue que con unos peines de cardar lana de las ovejas, ellos deciden arrancarle los pedazos de piel. Es un martirio muy, muy fuerte. Bastante cruel. Exacto, ya después intentan ahogarlo, dice pues la leyenda, porque estamos hablando de que la historia de los primeros cristianos a veces también hay como un poquitico de misticismo, ¿cierto? Que le colocaban en las leyendas antiguas, y dicen que lo intentan ahogar y que no son capaces de ahogarlo. Luego finalmente lo llevan como no podían deshacerse de él y como no podían hacer de que él renegara contra su fe, deciden decapitarlo. Esa es como la muerte que tiene él. Ya luego sus restos se dice que los guardan, junto con él son martirizadas también 7 mujeres, y los restos los guardan en donde era la catedral de Capadocia, pues el lugar donde era la catedral de Capadocia, por decirlo así, y luego se dividen en 2 partes. Unos están en Italia, en una ciudad llamada Maratea. Después hubo otra persecución en el año 700 más o menos, y lo que ocurre es que van a llevarlos a Roma, pero una tormenta los obliga a escamparse en un pueblo, y se llama Maratea, y allá decidieron dejar las reliquias porque pues era como más fácil, ¿cierto? Y la otra parte también está en otra catedral, que es donde también cada fiesta, y también tiene una leyenda de que salvó este santo la ciudad. Qué bonito, y bueno, quiero resaltar de la historia que nos cuenta Daniel de una manera pues como muy sintética, pero a la misma vez muy bonita, que oficialmente en la iglesia las persecuciones contra los cristianos, digamos las persecuciones del imperio en contra de los cristianos, terminaron en el año 313, pero nos cuentas que aproximadamente en el 316 fue martirizado San Blas, lo cual significa que es como una especie de eco del martirio, porque ya no era habitual en ese tiempo que los cristianos murieran a causa de su fe, digamos, no era habitual porque ya no había una persecución sistemática, pero todavía el martirio seguía siendo vigente en la iglesia, y no era que los mártires quisieran ser mártires, ellos querían vivir, pero cuando llegaba el momento del martirio, pues con mucha valentía, con mucha radicalidad en el amor a Cristo, se disponían a darlo todo, hasta la vida misma por Él. Y otro detalle que me gustó mucho de la historia que nos cuenta Daniel es que es verdad, la mayoría de los obispos de los primeros siglos fueron obispos elegidos en medio del pueblo. La gente los aclamaba para que fueran pastores de la grey, para que fueran los obispos. No había una especie de sacerdocio que iba en ascenso del diaconado al sacerdocio, al episcopado, sino que el mismo pueblo quería elegir entre las personas que hacían el bien a sus obispos, y pues ahí está San Blas y tantos otros, no solamente San Blas, sino que hay muchos santos que son llamados santos por la iglesia y que en su momento fueron nombrados obispos por la fama de santidad que tenían en su tiempo. Y detengámonos un poquito en esto último que nos contabas, y es que el cuerpo de San Blas, después de haber sido cardado como si fuera lana, con una tortura bastante dolorosa y sangrienta, después de haber sido intentado ahogar, después de haber sido finalmente decapitado, el cuerpo no fue sepultado, entre comillas, dignamente, sino que fue tasado, fue partido, y ahora reposa en 2 lugares distintos. Eso es lo que nosotros veneramos como reliquias de los santos, ¿cierto? Su cuerpo que está en distintos lugares. Y puede que incluso, Daniel, para darte la palabra, para nosotros suene como escandaloso que no solamente esto lo decimos de San Blas, sino de tantos otros santos que tienen la cabeza en un santuario, el brazo en otro santuario. Nada menos en estos días celebrábamos la fiesta de San Antonio de Padua, y cuando uno llega a la ciudad de Padua, pues en la basílica de allí hay un relicario como este tan bonito, pero con la lengua del santo. ¿Por qué? Porque llegar digamos, a este extremo de sacar partes del cuerpo de los santos para venerarlo. Bueno, en la antigüedad nosotros tenemos que mirar que desde el Antiguo Testamento
todos los fieles incluso han buscado como la manera de acercarse a las personas santas de determinadas formas. Incluso si miramos la escena de Jesús con la mujer hemorroísa, vemos que la mujer con solo tocarle uno de los flequillos del manto queda sanada. Fuera de eso, también nos dice el Antiguo Testamento que hubo una época en que los huesos del profeta Eliseo, estamos hablando de los judíos, quedaban sanos con el contacto de la tumba o yendo a visitar la tumba del profeta Eliseo. Y también eso se ve con San Pablo. Con San Pablo también era muy similar, incluso los textos nos narran que San Pablo, la gente tocaba sus mantos y de una u otra manera quedaban sanos, ¿cierto? Algo importante también es que los primeros cristianos lo hacían también como un símbolo de respeto por esas personas de la santidad. Recordemos que también en la primera época de los primeros siglos del cristianismo, ellos los sepultaban en las catacumbas después de que sufrieran las muertes en los coliseos, en el circo, ¿cierto? Entonces, ellos guardaban esos restos como tesoros. Incluso hay un texto muy bonito que es de uno de los textos de las actas de uno de los mártires, que tomamos sus huesos que eran más valiosos que el oro. Entonces es como un acercamiento al santo. Antiguamente sí era un poco, digamos, escandaloso porque no se tenía como un control, pero ahora, gracias a Dios, se tiene un control de todo esto, ¿cierto? Ya es como más controlado que se tomen ciertos huesos, ciertos determinados huesos y se puedan distribuir a las iglesias, que por cierto también sirven también para consagrarlos. Sí, y de hecho también pensaría yo que estos hombres y mujeres que merecen llamarse santos, pues como todos los cristianos, como todos los seres humanos, merecen un lugar digno para reposar eternamente, un lugar para tener una sepultura digna. Muchos de nosotros de pronto hemos tenido en nuestras manos o nos han regalado fragmentos del cuerpo de algún santo que son reliquias y a lo mejor las ponemos en un cajón de la casa con muchas otras cosas, perdonen la expresión, con chécheres. Entonces uno de los chécheres más que tenemos en el cajón es la reliquia de un santo, que no es el lugar para que esté reposando. De alguna manera, esta devoción a la reliquia surgió para darle un sentido de sacralidad, de santidad a espacios, a lugares, al altar, a un templo donde la comunidad cristiana se reúne a orar. El tráfico de las reliquias se convirtió precisamente en un instrumento de comercio. En el tiempo, sobre todo de la Edad Media, se robaban en una iglesia los restos de un santo para luego llevárselos a otra iglesia. Había como una especie de superstición con esto. Pero yo incluso me atrevería a pensar que es una devoción equivocada con respecto a la santidad, porque lo que vos decías no es simplemente por un atributo de magia, porque tocar el hueso de San Blas o tocar la lengua de San Antonio me sane, sino porque contemplar los despojos mortales del santo me ayudan a entender que yo también soy mortal y que la santidad la construyo en esta carne y estos huesos. Es como una invitación a la imitación de los santos. Incluso cabe resaltar de que nosotros muchas veces, no es como dice usted, no es un objeto de magia, no es un objeto de poder, es como esa vocación a la santidad. Exacto. Es un llamado que nos hace a través de, los santos nos siguen haciendo a través de la historia, a través de los siglos, nos siguen invitando a que si ellos fueron capaces, nosotros también podemos hacerlo, ¿cierto? Incluso ahora vemos que hay un nuevo santo ya próximo que es Carlo Acutis, que ya pronto va a ser, pues que es un santo millennial. Es muy importante que a través de la historia estas personas nos han demostrado un amor a Dios y cabe resaltar que el que salva no es el santo, el que hace el milagro no es santo, no. El que hace el milagro no es el santo, todo es Dios. Dios es el principal, Él les debe llevar siempre el principal lugar y lo más importante es que muchas veces lo pasamos también desapercibido, que es Jesús en la Eucaristía. Ese es el santo de los santos que se nos da todos los días y que a veces ni siquiera le prestamos atención. No basta solo tener una reliquia, pedirle un santo, no. Lo principal es Jesús. A través de ese misterio de Jesús, ellos se acercaron y lograron la santidad. Entonces también es muy importante que nosotros comprendamos eso, que no es solamente actos de piedad, que nos han ayudado mucho a través de la historia, en la historia de la iglesia,
sino que todo tiene que ir en torno a Jesús. Incluso es bonito porque tratamos de hacer eso con este relicario. Incluso el estilo del relicario son 2 velas que son el símbolo de San Blas, porque además él es el patrono contra las enfermedades de la garganta. Y a la parroquia van muchas personas como pidiendo, agradeciéndole a San Blas la intercesión ante Dios por los males de garganta, contra un cáncer de garganta, en fin. Y en el relicario se ve reflejada 2 velas cruzadas, que es el símbolo de él, porque él sana un niño camino al martirio, de que se estaba ahogando con una espina de pez, y vemos que hay un tipo de resplandor que va hacia arriba, queriendo reflejar de que a través de él llegamos a Jesús, porque él él es un instrumento de Dios, pero Dios siempre va a ser el que va a ser el encargado como de todo, él es el santo de los santos. Los santos son instrumentos de Dios para la santidad también. Bueno, yo creo que, Dani, hemos llegado ya al final de este espacio, de este conversatorio que se pasa muy rápido porque es un conversatorio en la amistad, en el amor, en la fe. Pero antes de irnos, yo quisiera que nos dieras en una sola frasecita, algo muy sintético, muy concreto, para ti entonces, con esta invitación tan especial que hoy tenemos, con San Blas, que nos preside, ¿qué es lo que nos enseña el amor por las reliquias en la Iglesia? Bueno, el amor por las reliquias es, como diríamos, por decirlo así, una vocación. Es una vocación a que si ellos pudieron ser santos y un llamado, nosotros también lo podemos hacer. No solamente como ellos de tenerlo en el relujero, no. Es nosotros, a través de ellos, que si ellos fueron capaces, nosotros lo podemos hacer. Es un llamado a la santidad. De que con el mismo amor con que atendemos a las personas que viven con nosotros, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, con tanta caridad, con tanta ternura que los atendemos, y luego mucho más cuando faltan, que queremos darles un lugar digno para reposar. Estas reliquias de los santos nos recuerdan que ellos son los que nos llevaron la delantera en la fe, y nosotros somos enanos en hombros de gigantes, que por las enseñanzas de ellos, que por el testimonio de su fe, pues también estamos alcanzando la santidad. Dani, muchas gracias por aceptar esta invitación, y a ustedes, queridos amigos, los esperamos en una próxima oportunidad, y ya saben que este es un momento especial para compartir la fe a la misma vez que compartimos un café espiritual.